Muy buenas tardes. Sí, estaba encendido. Muchas gracias por haber venido. Hoy vamos a tener, bueno, yo creo que algo casi histórico, más de lo que creéis. Hoy vamos a tener la posibilidad de la presentación de un libro que no sabéis hasta qué extremo en su momento fue capaz de cambiar un poco la historia en este país. Hablamos de libros de duendes. Pues sí, señores, cambió totalmente. Veréis. En 1984 se publica en España un libro que era la guía de campo de las hadas y de los elfos. La señora que lo escribe, una inglesa, exactamente Nancy Arrowsmith, dice algo tan concreto de que cuando hace la investigación en toda Europa, en España no había duendes. Según ella, no teníamos esas cosas. Lo cual quedaba francamente gracioso porque evidentemente una señora inglesa que dice que no hay duendes en España solamente pueden ser dos cosas. O evidentemente no ha sabido qué buscar o no se ha enterado de la misa a la media. Con lo cual fue necesario que en esa época dos señores llamados Carlos Canales y Jesús Callejo liaran a un tercero, a Ricardo Sánchez, para realizar y cubrir de alguna manera y salvar por encima de todo, el honor de los duendes españoles. Hicieron la primera edición de un libro que en su momento pasó, no voy a decir desapercibido, porque fue un completo boom. Un libro llamado Duendes, en el cual, de manera bastante discreta, empezaron a recoger toda esa información existente sobre los duendes que habían en España. Ellos dicen que tardaron 5 años. Yo creo que tardarían alguno más, por la sencilla razón de que los duendes españoles estaban un poquito escondidos, eso hay que ser sincero. La realidad es que después de ese trabajo, que sin duda alguna fue completamente definitorio, a partir de ese momento resulta que encontramos que en España había duendes, y había hadas, y había cosas de estas raras, que evidentemente anterior parecía que nadie, en un momento determinado, se había preocupado por ellos. La realidad es que ellos cambiaron directamente la historia y estamos hablando de un libro que se hizo hace 25 años. 25 años que han hecho que la historia cambie totalmente y ha cambiado mucho más de lo que os creéis. Ahora mismo no hay ningún libro que trate este tema que no tenga una referencia al libro de ellos. Cualquier libro, por mínimamente serio que quiera aparecer, si no tiene una referencia al libro de duendes de estos tres señores, evidentemente es que no es un libro serio. En segundo lugar, tenemos la característica de que a lo largo de los años todos hemos ido conociendo, no ya esos duendes que yo os decía, sino cómo los corta y pega han ido sacando toda una serie de datos a partir de lo que ellos escribieron. Datos que han hecho situaciones absolutamente graciosas, como en un momento determinado que el señor Sánchez haya creado lo que es, de alguna manera, la imagen de la mitología de los duendes españoles totalmente. Ha sido tan utilizados sus dibujos y sus trabajos, eso sí, sin reconocerle su autoría, claro, como es tan habitual en este país, que sin duda alguna cualquier dibujo que se precie un poquito debería tener una firma, la suya. Y en cuanto a los trabajos de Jesús y de Carlos, bueno, la verdad es que intentar decir de que desde aquel primer trabajo que hicieron, aquel primer libro de duendes que estamos hablando, desde entonces yo creo que es más fácil hablar de lo que no han escrito. Acabamos antes. Vamos, que yo sepa, no han escrito de fútbol. Es lo único que sí yo sé. Porque ¿has escrito de fútbol? A ver. Me acaba de reventar el chiste. No puede ser. Pero bueno, la realidad es que de momento lo dejamos ahí. Lo cierto es que han pasado 25 años en los cuales, pues bueno, de alguna manera tenemos que tener en cuenta que dos puntos principales. Yo cuando hacía esas cosas que se llamaban estudios en plan académicos y demás, en plan, de medicina y esas cosas, cuando hacías un artículo o algo, siempre decías una cosa: si tiene menos de 50 referencias, no es serio. Hoy estamos hablando de un libro evidentemente serio, 118 referencias. Es decir, la mayor recopilación de información que en un momento determinado se ha hecho sobre este tema. Entonces, yo poco más os puedo decir. Creo que el libro
lo tenéis a la salida para venderle, para que luego lo puedan firmar y estas cosas. Pero por encima de todo creo que se ha convertido no ya en un referente histórico en su momento, sino que ahora encima la nueva edición creo que le ha hecho un poquito más de justicia. Un trabajo tan bueno, tan bien realizado por parte de los autores, ahora mismo han encontrado su punto en una edición que sin duda alguna es claramente la muestra que tiene y que representa su trabajo. Así que, con vuestro permiso, yo le voy a pasar la palabra a ellos, que evidentemente son quienes han venido a contarnos su historia, pero me vais a permitir que a cada uno le haga una pequeña pregunta, evidentemente, que a mí me lleva picando desde hace 25 años. A Ricardo le quiero preguntar algo muy sencillo. ¿Cuánto tiempo viviste entre los duendes para sacar todos los bocetos que necesitaste? Llevaba viviendo entre duendes ya una temporada larga antes de que Carlos y Jesús me inmiscuyeran en este proyecto. Y digo inmiscuir porque me metieron hasta el fondo, ¿sabes? Y suena muy mal. Pero desde entonces hasta ahora, 25 años, yo creo que ahora nos hemos sumergido más que nunca, ¿eh? Ha sido tremendo. Muchas llamadas, muchos bocetos y muchos consejos de cómo desarrollar un duende. A Carlos le quiero preguntar una cosa que yo creo que en el fondo la queréis preguntar todos. ¿Qué te enseñaron los duendes para que seas capaz de ir al ritmo que vas? Porque a mí me agota solo de oírte. Basta la imagen, yo estoy exactamente igual. Canoso y calvo. Vale, sin comentarios. Y luego la tercera, evidentemente, a Jesús. Esta ya va con segunda intención. Vamos a ver, Jesús tiene una característica que en todos estos libros que digo del corta y pega, Jesús ha pasado a convertirse en Jesús Calleja y se le confunde continuamente con Saturnino Calleja, o sea, aquel señor que hacía libros en el siglo pasado. Yo ya empiezo a pensar que en realidad es la misma persona. Lo que pasa es que, bueno, no nos quiere reconocer que en el fondo es un miembro de la gente, de la buena gente, y se nos ha incluido por aquí un poco, y bueno, pues la pregunta es esa. ¿Eres de la buena gente? Totalmente. Además, lo que tiene descubrir sus secretos, y revelamos muchos de los secretos, no todos, siempre hay alguno que ocultar, te da pie para saber si ellos eran tan longevos, cómo podemos hacer nosotros también estos potingues, en fin, estos remedios mágicos para tener esa longevidad. Él dice que no tiene canas, alguna tiene, pero bueno, las tiene por coquetería más que nada. Pero es verdad que este libro, después de 25 años, un cuarto de siglo, se dice pronto, ¿no? Poco hemos cambiado y se ha dado un milagro, y eso es muy importante, es muy importante. Bueno, fíjate, en el programa nuestro, el de la Escuela de la Brújula, hay una sección que se llama Los Cuentos de Callejo, en homenaje a Saturnino Calleja, que era la editorial Calleja, ¿no? ¿Tienes más cuento que Calleja? Bueno, hemos cambiado por Tienes más cuento que Callejo, porque yo creo que el apellido ya me condicionaba. Y una de las cosas que quiero destacar, porque el que ha hablado, el que nos está haciendo de maestro de ceremonias es ni más ni menos que Manuel Berrocal, todo un experto en duendes, un gran ilustrador, una persona que sabe de todo. O sea, que te quiero decir que es una de las grandes amigos, pero de las grandes personalidades del mundo del misterio en la actualidad. Y fijaros que todos los que estamos aquí, me imagino que todos los que estáis ahí, no creemos en las casualidades. Una de las características a la hora de inmiscuirse en estas temáticas es que no existe nada que sea casual. Todo obedece a un propósito oculto y es lo que nosotros llamamos sincronicidades. Y fijaros la circunstancia que se da para que nosotros ahora mismo estemos aquí presentes. 25 años. En 25 años se ha dado un pequeño milagro, y es que las 4 partes, los 4 actores que estábamos implicados en la elaboración de este libro, seguimos activos, seguimos presentes, seguimos vivos y coleando, por lo menos el holograma es bastante real. Y seguimos siendo amigos. Por una parte, la editorial, la familia Fossati, EDAV, ahí está, con una edición primorosa del libro. Por otra parte, Ricardo, donde nos conocimos y se ha fraguado la amistad desde entonces. Y por otra parte, Carlos y yo. O sea, que 4 personas, después de 25 años, que estemos juntos y haciendo esta nueva edición ampliada, revisada, no es fácil. Esto es un pequeño milagro que me gusta destacar porque pasa desapercibido este tipo de circunstancias y no es muy habitual. ¿Por qué ha sido posible hacer este milagro? Porque los duendes nos estaban insistiendo, estaban ahí detrás del espejo como los goblins diciendo, venga ya, seguir hablando de nosotros. Por eso regresan los duendes con más personajes, porque había alguno que se nos había escapado. Mira que investigamos en su momento, alguno se nos escapó y aquí lo hemos introducido. Entonces yo creo que esto es muy importante resaltarlo porque, como decía Manuel, esto no deja de ser un libro y un momento histórico porque por fin regresan los duendes con más fuerza,
con más caradura, con más travesuras y sobre todo con más historias que contar, que es lo que vamos a intentar contar ahora. Además, Jesús ha dicho una cosa muy importante. Hay un montón de casualidades en el nacimiento de este libro. Este libro no lo iba a dibujar Ricardo. Lo iba a dibujar cuando buscamos un ilustrador. Esto que voy a contar ahora parece una broma, pero es real. Llegamos a poner incluso anuncios en universidades como Bellas Artes diciendo buscamos ilustrador para este libro. Nadie nos creía. Tenemos editorial, ya se escojonaban. Sí, pero que era en serio, absolutamente en serio. Y lo iba a dibujar un compañero mío de clase del colegio. Pero este compañero mío de clase del colegio que hizo 2 pequeños bocetos, se fue a Italia, presentó sus obras y se forró. Y nos mandó la porra. Dice, soy rico, me dais igual. Entonces, por entonces éramos unos don nadie, claro. No nos conocía nadie. Es nuestro primer libro. Una señora que está aquí sentada, enfrente mío, dijo, pues que es amiga de mi hermano, ya casada con un amigo mío, dijo, mi hermano dibuja muy bien. Y dije yo, anda ya. Que es lo tradicional, todo el mundo todos decían lo mismo. Exacto, sí. Todos dicen lo mismo. Pero resulta que sí que dibujaba bien. Dijimos, bueno, ¿qué eres capaz de hacer? Y lo primero que hizo es lo que todo el mundo esperaba, poner orejas en punta. A partir de ahí dijimos, vamos, va pillando el truco. Es un buen camino para empezar. Entonces, a partir de ahí es cierto lo que ha dicho Manuel. Y Manuel es, no sé, creo que lo ha dicho Jesús, un gran dibujante. Ricardo consiguió algo dificilísimo, que es establecer un modelo común de la identidad de los elementales españoles al margen de los del Fair Art inglés del siglo XIX. Completamente distinto de la línea inglesa británica que siguieron gente como Alan Lee o como Ryan Froud, que son los grandes dibujantes de la ilustración que siguieron, por ejemplo, en marionetas los Henson, toda la familia. O sea, los Henson conocidísimos por películas, pues no sé, como Cristal Oscuro o como Los Goblins. Sin embargo, los de Ricardo son diferentes, son distintos, generan toda una tipología nueva que podemos llamar netamente ibérica o española. Entonces, eso yo creo es lo más valioso que tiene probablemente el libro en conjunto, porque consiguió meter en la mente de la gente y en la iconografía española un modelo de ilustración de los elementales españoles diferente de la corriente general anglosajona. Que además encima, por muy copiado que ha sido, sigue siendo original. Es decir, la gran ventaja es que si ocupa a Henson o a cualquiera de los autores británicos del 19, ven que he hecho un estilo de duendes, pero todo el mundo sabe de dónde viene. Lo cual significa que todos los que hacen el estilo Ricardo sabe todo el mundo dónde viene de este libro, porque no hay otro. Genera toda una familia. Y esa familia es muy original, porque es netamente nuestra. Y yo creo que, para los que no hayan visto todavía esta versión nueva del libro, que por cierto, te has pegado un curro, pues es el doble, son 400 páginas, es justo el doble, tiene una especie como de refuerzo insistente de lo que era la imagen original de los duendecitos españoles y de la gente menuda de nuestro estilo. Que es lo que creo que hace el libro más valioso, porque es puramente original. Es decir, no hay nada igual. Todo lo que hay, como dice muy bien Manuel, es una copia. Y eso es cierto. Y en eso os quiero recomendar que no os perdáis el libro, porque cada dibujo hay que analizarle. Os podéis encontrar verdaderos personajes muy concretos y que os van a hacer en un momento determinado el soltar la carcajada. No digo quién, porque no vamos a destripar el chiste, pero sin duda alguna a la hora de montarlo ha tenido una variedad, y es lo que decía Carlos, una variedad muy importante, porque entendamos que curiosamente es que los duendes españoles son diferentes del resto de Europa. Nuestra influencia a nivel tanto árabe como de todos los pueblos que han ido pasando a lo largo de los siglos en España, todos han dejado su pequeña marca, y eso ha hecho que hoy en día tengamos una de las iconografías y uno de los grupos más curiosos y más importantes de toda Europa. Porque claro, lo que para esta señora que comentaba no existían, evidentemente es que ella no los vio. Ella nunca entendió realmente que en España las hadas no son, bueno, esas especies de moscardones que tienen los ingleses, ¿no? Con sus alitas y demás, todo el día revoloteando y eso. No, aquí tenemos a la Mari, una señora que se va de juerga, se liga al primer mozo que pilla y se va con él a pasárselo bien. Como tiene que ser, vamos, no tonterías de estar de andar dando vueltecillas alrededor de las flores. Y gente por el estilo ha sido el cambio completo que hemos tenido en nuestra propia cultura. Una cultura que no tiene, hombre, tiene algunas referencias y algunas comparaciones posibles con el resto de Europa, pero por encima de todo es algo completamente distinto. Y a mí me gustaría que de alguna manera Ricardo nos contara un poquito en qué se ha basado, cómo ha llegado a ello. A ver, cuando empezamos con este libro, sobre todo esta segunda edición, no queríamos hacer, primero, como bien ha dicho Carlos, y también has mencionado tú antes, el duende clásico centroeuropeo o inglés, ¿no? Queríamos un duende propio, pero además lo que no queríamos
es que el duende siempre fuera el mismo duende que revoloteaba o que danzaba alrededor de unos dólmenes o que simplemente hacía las mismas funciones de esas ilustraciones que ya existen, ¿no? Y queríamos duendes variados, porque los duendes tienen la capacidad de transformarse en diferentes seres, animales, hasta tal punto que no se sabe si es antropomorfo o es un animal en sí, ¿qué es? ¿No? Es un ente. Entonces, basándonos en esa filosofía, hemos desarrollado una iconografía basándonos en animales, en personajes. Un detalle, hay una cuestión que en nuestro libro, cuando Jesús y yo empezamos a debatir sobre cómo lo íbamos a hacer, que para que Ricardo fue esencial y es esencial para la determinación de la iconografía, no solo de este libro, sino de los que lo siguieron, de Hadas y Gnomos, porque al fin y al cabo esto era una trilogía sobre los seres mágicos de España. Y es que la clasificación tradicional norteuropea divide a los elfos. Elfos es un genérico. Duendes en España es un genérico, como elfo. Elfo es un genérico. Elfo, que es curioso, que tiene una raíz, luego lo hablaremos, muy, muy llamativa dentro de las lenguas indoeuropeas, pero que dentro de la estructura, digamos que por razones generales, se dividen en tres. Elfos de la oscuridad, de la penumbra y de la luz, en función de la capacidad de los seres humanos para percibirlos en los entornos de claridad, oscuridad o media situación. Y decidimos que eso era una porquería, que había que adaptarlo a nuestro sistema. Y nuestro sistema cambiaba completamente, con lo cual decidimos hacer una clasificación zoológica. Zoológica, y tanto Jesús como yo somos abogados, se nos ocurrió una cosa muy curiosa, que era también ver cómo se relacionaban con nosotros. Y los duendes eran el mejor ejemplo, porque las casas enduendadas eran motivo de rescisión de alquileres en España hasta el siglo XVIII. Entonces, debido a que la casa enduendada era una forma de rescindir un alquiler, porque era un concepto legal plenamente justificado, no solo en España, sino en toda Europa, el vender un animalito, un ser más o menos entre el demonio y los seres humanos que pululaba por allí, decidimos que había que clasificarlos en grupos. Y este libro obedecía a los que viven con las personas y entre las personas. Es decir, los duendes son los de naturaleza masculina que pueden vivir con nosotros, siempre en torno a nuestro, y que en algunos casos pueden ser comprados, cedidos, vendidos o pasados en herencia. Entonces, a partir de ahí ya hicimos una clasificación. Bueno, pues estos son los duendes. Entonces, cuando se transmitió eso a Ricardo tuvo que, claro, que partir de cero, porque una idea completamente distinta a lo que habitualmente se había seguido siempre. Sí, lo que queríamos era eso, hacer un duende ibérico, un duende que comiera chorizo, que fuera distinto al duende europeo, que ya tenía, en fin, una cierta iconografía que no correspondía a la tradición nuestra. Porque cuando hablamos de tradición, la verdad que España es riquísima en ese sentido. Pensábamos que de un plumazo íbamos a descubrir los distintos duendes que había por las distintas regiones de España, ¿no? Y nos dimos cuenta que no, que esto era riquísimo y que además de duendes había gnomos, por ejemplo. Lo ha dicho muy bien Carlos, la diferencia entre un gnomo y un duende, que muchas veces se nos lo preguntan. El duende siempre está asociado a la casa, el duendo, el dueño del hogar, a diferencia del gnomo, que también es un espíritu masculino de la naturaleza, pero es más agreste, rehuye de los humanos, nos consideran seres de baja estofa, igual que nosotros los consideramos a ellos, pues ellos también tienen la misma cualidad de nosotros. Y las hadas serían los espíritus femeninos de la naturaleza, es decir, son tres palabras genéricas que luego en nuestras tradiciones no se corresponde con la realidad toponímica, por decirlo así. ¿Por qué? Porque esa clasificación que hicimos, que luego ha prosperado y ha funcionado para que veáis la riqueza de duendes, solo de duendes, que hay en nuestro país, lo dividimos en tres categorías. Por una parte, duendes domésticos, en los cuales serían los duendes propiamente dichos, cuando se les llama duendes. Otra parte serían los trasgos, que sería en toda la parte de la cornisa cantábrica. Y el otro serían follets, que estarían en Cataluña, estarían en Levante y estarían en Baleares. Todos ellos parece que es lo mismo, pero no son lo mismo. Un trasgo se diferencia de un duende y un duende se diferencia pues de otro tipo de ser que se da, por ejemplo, en la cornisa levantina, que serían los follet. Luego estarían los espíritus familiares, es decir, ese tipo de seres vinculados a las brujas, a los hechiceros y en general a los pactos con el demonio, interesantísimo porque había incluso personajes famosos que hacían alarde de que tenían su duendecito, su familiar, que les proveía de todo tipo de dones y de beneficios. Y por otra parte están lo que nosotros llamamos los DDDs, que no eran un insecticida, sino los duendes dañinos de dormitorio. Esos DDD se dividen en dos categorías que son importantísimas para entender un poco cómo se inmiscuyen en nuestros hogares. Así como los duendes domésticos en general se relacionan con las casas, así como los duendes familiares se relacionan con las personas, los duendes dañinos de dormitorio lo que buscan es
un beneficio propio a costa nuestra. Y por una parte están los vampirizantes, es decir, no van chupando sangre, pero sí van chupando energía, y por otra parte están los íncubos, los lascivos. ¿Habéis oído hablar de los íncubos y de los súcubos? Bueno, son distintas terminologías para hacer referencia a seres que de vez en cuando entran en nuestras casas y hacen de las suyas, que dentro del folclore actual se les llama visitantes nocturnos de dormitorio. Y luego hay otras categorías que son los minúsculos malignos, que están relacionadas con las posesiones demoníacas, que no son duendes expresamente. Eso es muy importante. Sí hemos querido mencionarlo porque a veces se les llama duendes minúsculos, malignos, seres así, enemiguillos, pero no son duendes. Y de hecho en este libro hacemos algo que no hacen otros libros, porque en este libro hablamos de duendes falsos. Muchas veces nos meten de rondón la categoría de duende sin ser duendes. Lo que pasa es que los llaman duendes porque se pensaba que cualquier ruido anómalo en una casa lo tenían que hacer los duendes. Y por eso antiguamente, por ejemplo, en las obras de Diego de Covarrubias, estas obras jurídicas, o de Torreblanca, donde se decía que si tenías un duende podías rescindir el contrato, estos lo que te dicen claramente es que este tipo de seres, si llegan a ser tan molestos que te impiden la convivencia, tienes que demostrarlo. Y a veces la diferencia estaba, y ahí es donde había que demostrarlo, si era un duende o era un espíritu, es decir, si era un alma en pena. Por eso a veces se mete en la terminología de casas encantadas, casas que son casas enduendadas y poltergeist. Son distintos, no tiene nada que ver. Pero es verdad que la manifestación que tienen los duendes es muy similar a la que hacen otro tipo de criaturas, vamos a llamarlas de la oscuridad. Y aquí hemos metido duendes que no tienen nada que ver con las almas en pena y que son falsos totalmente. Por ejemplo, el duende de Zaragoza. ¿Habéis oído hablar del duende de Zaragoza, no? Claro, una cosa sobre esto, aparte del dibujo que estoy viendo ahora mismo. Cuando Ricardo aborda la estructura de los duendes, se tiene que basar en lo que va a decir Jesús, porque como habéis visto, se trata de un análisis muy complejo, que se basa no tanto en la existencia de los supuestos duendes y las leyendas, sino de las realidades que se confunden con ellos, que es donde está el problema de la identificación. En lo que acaba de comentar es importante, al principio mencionó la palabra elfo. Elfo, bueno, vamos a ver, las tradiciones en general, españolas en general, tienen un problema. La Reconquista eliminó la existencia de las tradiciones viejas del viejo mundo ibérico, turdetano, tartesio, que era lo que nos diferenciaba del resto de Europa, con lo cual realmente no sabemos cómo era. Porque las leyendas de los duendes fueron recogidas más o menos por lo que la población del norte llevaba hacia el sur según iba avanzando. Por eso los follets del norte de Cataluña se parecen a los levantinos y los duendes de Murcia a los del norte de España, por poner un ejemplo sencillo. Esto es importante porque, por ejemplo, la palabra alf, deriva de una palabra del indoeuropeo antiguo, significa pesadilla. Esto es importante porque los duendes, pesadillos o manonas de las leyendas de Castilla son exactamente lo mismo. Son variantes duendiles que no tienen forma clásica, por eso tan difícil era para Ricardo identificarlo de una manera distinta, porque estamos hablando de duendes. Pero no en el sentido tradicional o clásico, sino que son duendes que viven de la absorción de energía. Y por lo tanto era muy fácil confundirlos con otra tipología de fenómenos paranormales que nosotros queríamos separar porque las leyendas muchas veces no lo hacen. No lo hacen pura y simplemente porque es imposible. Lo que se trata de tradiciones. Pero nosotros lo intentábamos porque era la única manera de generar categorías coherentes de cara a continuar en el futuro como hicimos con la trilogía o con otros trabajos que hicimos más adelante de identificación del mundo mágico que nos rodea, más o menos para darle un ámbito medianamente razonable. Y entonces, esto es curioso porque en algunas de las ilustraciones, que ahora lo contará Sino Ricardo, tuvo que afinar diferencias con lo que era la tipología clásica de lo que la gente tiene en mente pensando que es un duende. Ahora vemos detalles como los gorros, por ejemplo, las orejas en punta o las cabezotas, porque son tan cabezones, porque tienen paqueticortos, porque tienen estas formas. Bueno, todo esto obedece a elementos de tradición que se van contaminando unos a otros, pero que nunca se borran. Un matiz antes de que Ricardo explique eso. Ha citado Manuel la variedad de la riqueza cultural española. España tiene una rareza única en el mundo occidental. Es que tiene la mitología vasco-navarra. Tiene una mitología no indoeuropea incrustada en nuestra nación, lo cual es rarísimo porque genera un entorno de leyendas y tradiciones que no existen en ninguna parte o que si existían en el occidente antiguo se murieron hace milenios. Esa es la primera rareza. Y la segunda, que aunque conceptualmente, por ejemplo, los árabes no dejaron leyendas en España porque fueron borradas, sí dejaron elementos vinculados a la tradición. Por ejemplo, los duendes gallegos, es decir, los gnomos gallegos, llamamos gnomos, pues son gnomos, no duendes, son claramente centroeuropeos en sus elementos de conducta, aspecto y forma, pero son llamados moros, porque custodian tesoros. Es decir, y nada que ver con los musulmanes, era exacto, como raza mítica. Exacto. Sin embargo, tienen que ver con los gnomos excavadores, guardadores de tesoros de las tradiciones germanas. Probablemente son residuos suevos. Sin embargo, es curioso que
la vinculación a la existencia de gente diferente te hace que todo se vaya uniendo en una iconografía y un aspecto y unas ilustraciones y una forma de verlos muy diferente. Y una pregunta antes de lo que va a contar Ricardo, porque sé que Ricardo no leyó eso y la aislamos ahí, aunque lo tuvo que haber leído en el colegio. ¿Alguien recuerda la leyenda El gnomo de Becker? Nadie. ¿Alguien recuerda cómo era el gnomo de Becker? Que estaba en el Moncayo, por cierto. Venga, nadie se acuerda. El gnomo de Becker era exactamente igual que un reptiliano de Expediente X. Exactamente igual. Era un reptil, era una lagartija, una especie de reptil humanoide. Sin embargo, esto se ha olvidado, porque las vinculaciones mentales se han ido acogiendo al fire art inglés de una manera absoluta, hasta el punto de transformar inconscientemente nuestras propias tradiciones. Eso me parece una cosa chulísima, porque le planteaba a Ricardo un desafío muy complejo, que era cómo separarte la imagen sin romper tampoco las leyendas. Bueno, es inevitable que siempre en la iconografía personal que tenemos todos de los duendes nos hayamos fijado en los duendes europeos, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Lo difícil aquí era exactamente este reto y se solucionaba de una manera muy fácil. Se solucionaba semanalmente con llamadas a los autores suplicándoles que me dijera, por favor, oiga, este tiene cuernecillos, este tiene rabo. Quiere decir, una de esas enormes dificultades que tenemos los dibujantes, yo soy dibujante también de historia, en una colección de DAF, es encontrar cómo son los seres que vas a dibujar. Y no había otro remedio más que investigar por mi lado, porque investigaba, y luego dirigirme al autor para ver si era correcto. Hubieras quedado mejor diciendo, los veía todos los días, entonces. No, la labor de Ricardo, la verdad es que bueno, es encomiable, porque, claro, os podéis imaginar que las leyendas son parcas en detalles, no suelen ser tan descriptivas para decir el duende es así, asao, porque no lo suelen decir. Entre otras cosas, porque dentro de las 13 características comunes que mencionamos en el libro, una es que son seres proteicos, quiere decir que se pueden transformar en lo que quieran, tanto en tamaño como en forma. Entonces es muy difícil seguirles los pasos, no son como mariposas, como un taxidermistas que las puedes poner en una pared y las empiezas a estudiar, porque ese mismo duende puede ser un ser de 20 centímetros como un ser de 1,5 metros, y puede ser un ser grotesco como aparecer como una rata inmunda. Es decir, ese es el problema que tienen este tipo de criaturas de lo sobrenatural, donde pueden cambiar su forma a voluntad, porque en el fondo para ellos es una especie de juego. Una de las cosas que nos dimos cuenta, Carlos y yo, cuando empezamos esta investigación ya hace un cuarto de siglo, es que, por una parte, esta creencia en los duendes era universal, o sea, ya no me estoy refiriendo al resto de Europa, sino en España, era universal, lo encontramos en Extremadura, en Baleares, en Canarias, en Galicia, en el País Vasco, todo el mundo hablaba de duendes, los llamaban duendes, trasgos, trasnos, sas, trastolillos, daba igual, pero todo el mundo hablaba de estos seres masculinos de la naturaleza vinculados a las casas. Y por otra parte, nos dimos cuenta de que se creía en ellos a pies juntillas. Hasta el siglo XVIII todo el mundo creía en la existencia de los duendes. Ahora mismo pensamos que forma parte del folclore infantil, bueno, pues más o menos de los delirios de algunas personas o de los cuentos de viejas. Pero en aquella época todo el mundo creía en los duendes, ya lo hemos contado, incluso a nivel de jurisconsultos de la talla que hemos mencionado, sabían perfectamente que si una casa tenía vicios ocultos y un vicio oculto era un duende, podía rescindir el contrato. Esto ha ido cambiando. Entonces, había que reflejar de alguna manera algo que ellos mismos, los propios duendes, se resisten a ser reflejados. Entonces, por eso es el gran mérito de Ricardo o de Manuel, que también ha dibujado duendes, porque cómo dibujas a unos seres que automáticamente cambian de forma para que parezcan otra cosa. Es verdad que tienen unas características comunes, normalmente son seres bajitos, seres grotescos, feos, con cuernecitos, con rabo, a diferencia de las hadas que no tienen rabo, está claro. Y esas características es muy curioso porque te das cuenta que incluso en la misma zona, imaginaros en Cantabria o en Galicia, había distintos tipos de duendes, porque podías decir, uno es, ya está, el típico duende, por ejemplo, imaginaros el trasgo con la mano agujereada, pero sin embargo te encontrabas con otros que obedecían a otra tipología. Entonces, ese es el gran mérito, bueno, pues asesorado un poco por nosotros. Es inevitable ese asesoramiento, pero además, sobre todo en este libro lo que queríamos es romper el factor humano. Claro. O sea, no tenemos la fantasía de que el duende es un personaje bajito, es una miniatura de ser humano. No es así, va más allá. Entonces, al tener que romper el factor humano, aquí veis simplemente unos ejemplos de algunos de los duendes del libro, pero hay más de 150 ilustraciones escaneadas que se han incluido, además de las que ya había, lo cual da una serie de 100 o no sé cuántas dobles páginas. La cuestión es la siguiente: ¿cómo romper el factor humano? Entonces,
había que buscar no solamente en la mitología, sino en la cohorte de seres mágicos y de animales que nos daban la naturaleza y, ¿por qué no?, en los personajes que en un momento dado nosotros podíamos pensar que no tenían un factor humano. Ya encontraréis, como os ha dicho antes Jesús, alguna sorpresa en el libro de hecho, que os sorprenderá y os alguna hará vez nos sonreír. pasaba bocetos, pone ahí el que tiene cuernos de cabra. Alguna vez nos pasaba. Hacemos mal, chicos. ¿Ves? Y nos pasaba alguno de estos y yo decía, ponle más feo porque no puede ser tan guapo. Es decir, hay que meterle algún cuerno más, algún rasgo grotesco, porque es otra de las características que tienen este tipo de seres. Son grotescos. Es decir, son seres más vinculados al mundo terrenal, al mundo tierra. Ya sabéis que antiguamente se dividía la realidad o el mundo en 4 elementos y estos son los que están vinculados a la tierra. Entonces, bueno, son seres eso, como más juguetones y por lo tanto de una fealdad desde el punto de vista nuestro, humano, para ellos. Nosotros seremos horrorosos, claro, y había que hacerlos feos. Es que en realidad, bueno, eso lo abordamos en otros trabajos posteriores durante la década de los 90, pero en realidad los fenómenos sobrenaturales, cuando investigas las historias y las leyendas, son equivalentes, son iguales. Es decir, los sistemas por los que obedecen la forma en la que aparece un duende en una leyenda son muy parecidos, por ejemplo, a como aparece una virgen, una hada o un ovni. Es básicamente lo mismo. Por eso existen una especie de reglas dentro de comportamiento, dentro de las leyendas, cuando nacen, que determinan cómo van a ser en el futuro. Se puede saber perfectamente. Es decir, hay una especie de comportamientos que si trabajas en folclore en formación, como el que hay ahora mismo con las leyendas urbanas, que al fin y al cabo son lo mismo que dio lugar a los duendes, pero con ligeros matices, vas viendo que hay alguna especie de limitaciones. Cuando dice Jesús, claro, Ricardo tiene que jugar por que miden entre 20 centímetros y 1,5, porque no miden 5 metros. Pues no miden 5 metros. Hay algo que les limita en el espacio y en el lugar que ocupan en nuestro mundo, que es muy divertido, porque en realidad los duendes obviamente no son como los dibujamos. Eso es interesante, porque ninguna leyenda los pone así. Nosotros lo que hacemos es una interpretación de visiones. Es como si haces interpretación de un mundo onírico que tú no puedes ver. Por eso es tan complicado y tan difícil hacerlo, porque en realidad no estás trabajando sobre nuestro mundo, aunque aparezcan las leyendas vinculadas a él. Las leyendas tradicionales de duendes tienen todas un problema. Son fruto de una codificación moderna. Nacen en el siglo XIX, XVIII. Lo que decía Jesús es especialmente interesante porque uno de los grandes problemas que tenemos los actuales humanos cuando hacemos cine de historia es que pensamos que la gente piensa como nosotros y no piensa como nosotros. De hecho, pensaban de manera radicalmente diferente a la nuestra. Hay estudios actualmente muy buenos de trabajos de principios del XVIII cuando se plantea en Europa Occidental el gran debate de si el mundo va a caminar hacia lo que somos, cuantificación, medición y ciencia, u otra cosa. Ese debate que tiene un desarrollo fabuloso entre finales del XVII y principios del XVIII se resolvió muy a finales del XVIII a favor del mundo que nosotros conocemos, del mundo científico, del mundo que cuantifica y mide todo. Sin embargo, no era así. Y por eso los duendes, aunque ahora nos parezca absurdo, formaban parte de la vida diaria de la gente. Pero formaban parte no porque fueran ilusos, tontos o idiotas. No, formaban parte porque formaban parte de verdad. Eran parte de la vida. Yo diría que formaban parte de nuestros deseos. Claro. Estaban ahí, deseábamos que estuvieran, pero además estaban. Y nos acompañaban, ¿no? Exacto, nos acompañaban. Los que eran ilusos, tontos, idiotas eran los duendes. Una de las características que tienen los duendes es su escasa inteligencia. O sea, imaginaros, porque esto ya se pensaba incluso en los Bueno, distintos... ten cuidado, no digas eso, no va a ser que te oiga alguno. Sí, algunos nos oirá. Pero dentro de esas características de las que estamos hablando, bueno, que eran invisibles, que eran proteicos, que se relacionaban con nosotros en los hogares, siempre se hablaba de que eran muy tontos. Y al ser muy tontos dentro de, ya digo, de nuestra categoría, ¿no?, intelectual, se les podía conjurar fácilmente. Entonces, si tú tenías el incordio de un duende, es decir, si tu casa se convertía en una casa enduendada, pues tenías métodos para poderlos echar, porque se decía eso, que su inteligencia era muy limitada, a diferencia de otro tipo de seres elementales de la naturaleza, cuya inteligencia es superior, incluso mucho más perversa. En este tipo de seres, por ese momento, como tienen limitaciones para manifestarse en nuestro mundo, esa limitación también era intelectual. Entonces, en la propia Iglesia, los propios teólogos, cuando hablaban de ellos, los definían como diablillos menores. O sea, los diablillos mayores eran los que te podían tentar y te podían complicar la vida e incluso tener consecuencias negativas tu alma. Estos no. Estos eran como diablillos menores, como, en fin, personajillos de estos que hacían juegos y que tú les podías conjurar, o bien echándoles grano, mijo, es que, cosas de estas. Aunque parezca increíble, en el siglo XVI-XVII, no solamente en España, en toda Europa, se planteó la realidad de si tenían alma o no los duendes. O
sea, se consideraba que eran seres reales perfectamente. Entonces la duda era simplemente si formaban parte del espacio, del mundo de los demonios, o si por el contrario eran algún elemento intermedio entre la naturaleza animal y la naturaleza espiritual, de ahí la palabra elementales. Son criaturas asociadas a la naturaleza que carecen de alma individual y tienen almas grupales. Digamos que esa fue la conclusión de la Iglesia, tanto de la Iglesia católica como de las protestantes, a finales del XVII. O sea, se da por hecho, da igual que fue la reverendo Quirk de Aberfoyle cuando hablaba de los hadas o faunos o cualquiera de los especialistas españoles, como el padre Feijó, se habían planteado claramente que los duendes eran unos seres que existían. Entonces la cuestión era ver qué categoría se les daba. Si se les quitaba la naturaleza humana y por lo tanto carecían de alma inmortal, o si carecían de alma inmortal, qué tipo de alma tenían. Y se llegó a la conclusión, más o menos convenida, de que eran una especie de animales. Es decir, que cuando ellos morían, viven mucho más tiempo que nosotros, pues se supone que son mucho menos densos, su alma formaba parte de la naturaleza de su especie. De manera que se les daba una categoría intermedia entre el mundo animal y el mundo espiritual. Todo esto ahora parece absolutamente demencial, pero es que hay cientos de tratados y de trabajos súper sofisticados sobre esto. Bueno, es que hay que tener en cuenta, o sea, a mí me hace gracia porque estáis hablando del siglo XVII, del siglo XVIII. Yo te puedo contar de, mi abuela tenía una costumbre que era dejaba un poquito de leche en el cazo. Eso era directamente para ella, no había ningún problema. No, lo dejaba para que el cazo no se quemara. Era la pequeña pago que hacía al duende de casa. Esa historia, que te estoy hablando de hace pues aproximadamente unos 40 años, luego la he vuelto otra vez a ver en Asturias y la he vuelto a ver en medio de Extremadura. Es decir, es que estamos hablando de algo que no es tan antiguo. O sea, hoy en día todavía los duendes siguen viviendo entre nosotros. Nosotros vivimos en un mundo industrial, parece ser que a ellos les va bastante mal este mundillo y se mantienen un poco al margen, pero sinceramente siguen estando ahí. Vosotros lo podéis contar y ¿cómo los veríamos hoy? Tenemos casos actuales. Sí, una cosa ya suelo decir. Técnicamente, porque como las apariciones sobrenaturales se adaptan a la forma de la persona que los percibe, van cambiando. Es decir, tú ves lo que tu cerebro quiere que veas. Es decir, ahora mismo nadie vería un hada, vería un extraterrestre, pero antes verían una virgen. O sea, depende del momento, del lugar y posición, de tu cultura, del entorno en que estás. Esto es curioso porque Walter Benz, un investigador francés, bretón, que hizo un trabajo sobre el celtismo y sus tradiciones a finales del XIX, él estaba muy preocupado porque él decía que los lugareños de las zonas del norte profundo de la Bretaña francesa le decían que las hadas de Bretaña, que son muy parecidas a las anjanas de Cantabria o las hadas asturianas, son prácticamente iguales, esas tienen alitas. Entonces, bueno, pues de ese estilo le decían que se estaban yendo de los bosques y de los campos porque se aproximaba un siglo invisible. Entonces es curioso, se refería al siglo XX. Entonces es muy interesante porque cuando Benz escribe los datos sobre las leyendas de tradición que aún quedaban en el occidente francés, él era consciente y se daba cuenta de que las tradiciones seguían vivas, simplemente estaban cambiando de percepción. Bueno, esto abriría un espacio enorme que nosotros en el libro sí dejamos porque le obligamos al pobre Ricardo a hacer una rareza de transformación, que no sé si la tienes por ahí. Es la que aparece al principio, sí. Ese pájaro que sale del libro. No, y la del que se va transformando en extraterrestre. Yo sí, no la tengo esta vez, aquí hay muchas ilustraciones dentro, aquí hemos traído algún ejemplo, ¿no? Pero sí, lo que yo quería decir es, el miedo existe. Cuando nos quedamos solos en casa. Este libro ha sido hecho en soledad. Ha sido en la soledad de los escritores, en la soledad del dibujante. Cuando estás trabajando solo en casa, durante días y noches, sabes que el miedo existe. Es que alguien te observa. Sabes que el miedo... Esa tradición... Se toman tu whisky. Sí, pero si no te tomas un whisky te aseguro que hay ruidos en la casa. Dirás, no es que la casa es vieja, no. En esa tradición, que es la más antigua que hay, que es el miedo del ruido, el miedo de, hace más frío, en ese miedo nos basamos para hacer una parte de los duendes que aparecen en este libro. Igual que también, cuando nos sentimos acompañados, también los duendes existen, ¿no? Quiere decir que en este libro hay una buena dosis de miedo, de ilusión, de sueños, de investigación. Tiene un poco de todo. Fijaros, por contar cómo hay un momento de impasse en la creencia de los duendes. La creencia siempre ha estado ahí, con distintas variantes y matizaciones. Pero por poner un ejemplo muy claro, os he dicho antes que en el siglo XVIII se produce ese mundo del siglo de la razón, de la industrialización, y parece que está mal visto creer en ese mundo invisible, ¿no? En ese mundo que está más allá del espejo. Si habéis visto
en la película, ¿no? Dentro del laberinto, veréis que los goblins están detrás del espejo esperando las palabras mágicas para manifestarse. Bueno, pues esa creencia en el siglo XVIII sufre una metamorfosis. Por una parte, estaría el caso de Diego de Torres Villarroel, por ejemplo, los duendes madrileños, creo que tenemos una imagen. Diego de Torres Villarroel, para que os hagáis una idea de quién era, bueno, aparte de que hizo todo tipo de oficios, él fue catedrático de matemáticas en la Universidad de Salamanca, es decir, era una persona de lo más versada en todo tipo de artes y de ciencias, ¿de acuerdo? Bueno, pues él era un Juan sin miedo, estamos hablando del año 1724, y no creía en los duendes, hasta que llega el capellán de la duquesa, de la condesa de los Arcos, que estaba en la calle Fuencarral, un palacio que ahora ya no existe, y le dice que la casa de la condesa tiene duendes, y este dice, bueno, pues ya está. Este que había apostado ahí un doblón de A8 de oro para aquel que le demostrara la existencia de los duendes, pues ve la ocasión que la pintan calva. Y Diego de Torres Villarroel, por entonces joven, pero bueno, entusiasmado con todo tipo de artes, incluso de las artes prohibidas, pues se va allí, se va y lo cuenta en una autobiografía preciosa, increíble, digna de toda una película, y dentro de las miles de peripecias cuenta su aventura con los duendes. Fijaros, estamos hablando del siglo XVIII, donde ya la creencia empieza a cambiar, y él es uno de los racionalistas que cree que estos son supercherías, que son bobadas. Va allí y efectivamente, al cabo de unas noches, empieza a encontrarse con lo que él no esperaba encontrarse. Ni más ni menos que los hachones, por ejemplo, que él lleva para iluminarse se apagan súbitamente, que ciertos cuadros, 6 cuadros en concreto, caen de sus argollas. Imaginaros los cuadros de aquel momento cómo eran. O sea, cosas inexplicables. Él no llega a ver nada, pero él pone los pies en polvorosa. Cree al final que efectivamente hay un tipo de elemento sobrenatural que es el que está causando aquello, porque evita, por supuesto, os podéis imaginar que hace todas las pruebas necesarias para saber si es algún bromista o es alguien de carne y hueso que le está intentando gastar una broma pesada. Y en ese mismo siglo, Goya pinta los famosos caprichos. Son 82 caprichos y muchos de esos caprichos habréis visto que son duendes. Creo que tenemos una imagen de Goya. Sí, estamos con Ezequiel ahí. Claro, sí, ahora contamos si queréis el caso de Ezequiel. No, pero es porque los dos casos son del siglo XVIII para que veáis un poco esa transformación, ¿no? Esa metamorfosis. Estos caprichos que son de 1799, veis que a muchos están representando a duendes, pero Goya, que ya estamos a final del siglo, tiene el concepto de que los duendes ya no son duendes, que son los frailes, que son unos comilones que se dedican a comer y a beber a costa del crédulo fiel, y entonces hace una crítica totalmente hacia la Iglesia, pensando que es la propia institución eclesiástica la que infunde la creencia a los duendes, precisamente para aprovecharse de esa creencia. Entonces vais viendo un poco cómo en ese mismo siglo se va dando esa transformación hasta el punto que ya llega un momento en que nadie cree. Ya el padre Feijóo, por ejemplo, ya dice que esto son supersticiones vanas de gente inculta, de gente que no está preparada, etcétera, etcétera. Hasta ese momento la creencia a los duendes era absoluta. Y después, a partir ya de finales del 19 y 20, se vuelve otra vez a creer en los duendes porque se siguen manifestando, son así de incordiantes. Aquí hay una pequeña maldad que luego, claro que Ricardo en el primer libro lo reflejó ya muy bien, pero aquí hemos seguido igual porque era muy importante que lo que ha dicho Jesús, es decir, si creen en los duendes no acaban, simplemente se transformaron en otra cosa. Porque el fenómeno sigue existiendo exactamente igual y la gente sigue pensando exactamente igual. Pero cuando se han dicho, eres tonto si crees en duendes, empezaron a pensar que a lo mejor no eran tontos si veían lo mismo pero lo llamaban de otra forma. Es fascinante porque realmente la metamorfosis del siglo XX, que se produce entre 1910-15 durante la Primera Guerra Mundial hasta ahora mismo, que ha transformado las apariciones duéndicas en otra cosa, la aparición es exactamente igual. Las conductas, los comportamientos, la estructura, lo que se nota, se siente o se ve, es igual. Lo único que cambia son las formas de manifestación del fenómeno. Un ejemplo que no sea estrictamente duendes. En el siglo XI, el Tratado contra las Hadas de Alonso de Valladolid, uno de los grandes pensadores de principios del siglo XIV, de la época de Alfonso XI de Castilla, fue un libro por encargo, donde se le encargó hacer un libro que alejara al pueblo de las supercherías, de las acechanzas de brujas y demás seres malignos que pululaban por los bosques de Castilla. Y el caso es que él describe un hecho, es decir, los duendes, los malvados brujos que entran en las casas, secuestran a las personas, las llevan a cuevas de luz, donde los someten a extraños experimentos. Es lo mismo.
Es una aducción de Omni de manual, digna de Expediente X, pero está hecha en función de creencia en duendes, no en creencia en otras cosas. Es decir, la fenomenología mágica se mantiene estable, porque los seres humanos nos mantenemos básicamente igual. Es decir, aunque parecemos muy listos, somos básicamente igual de tontos que hace 2000 años o igual de listos. Y en cuanto a lo de que los duendes sean tontos, este es un tema interesantísimo, porque una de las características esenciales que han mantenido incluso hoy las apariciones duéndicas con otros nombres, me da igual, es que son éticamente neutros. Son buenos o malos en función de elementos de nuestro comportamiento o de nuestra manipulación. Esto sí que es interesante porque es uno de los elementos básicos de las leyendas. Los duendes son manipulables. Y claro, como he visto por ahí Ezequiel, mucho más cuando son familiares. Porque los familiares son propiedad de las personas. Entonces, el hecho que un duende sea una persona... Pues claro, no he dicho esclavo. He dicho propiedad. No es exactamente lo mismo. Porque los duendes no son seres humanos. No son seres vivos, con lo cual es difícil mantener la esclavitud o un contrato de algún tipo sobre un ser que no está vivo. Sin embargo, se podían dar en herencia o donación, lo cual significaba que eran algún elemento de cierto valor. Serían ahora como una especie de bien entre semoviente y tangible, o sea, una especie de cosa extraña, pero parecía bastante un bien semoviente, es decir, a un animal, pero con ciertas capacidades muy brillantes y muy valoradas. Y Ezequiel, que le he visto por ahí pasar, es uno de los duendes perfectos que ejemplifica en el caso español a la perfección el tipo del duende familiar. Sí, el caso de Ezequiel, fijaros, porque aquí ya no hablamos tanto de una leyenda, sino fijaros de un el aspecto que le dio Ricardo, que es muy interesante. Sí, también. Porque había que ponerle rostro y, en general, cuando tratas un libro de estos, es verdad que nos movemos un poco en ese mundo indeterminado de las leyendas que luego no hay que ponerles forma y eso es muy complicado. Pero en el caso de Ezequiel, claro, estamos hablando de un personaje histórico, a pesar de que solo lo veía una persona, que era el doctor Torralba, un eminente médico de Cuenca que hace sus servicios en Valladolid, y que él obtiene este duende, más que un duende, un familiar, es decir, porque está vinculado, acordaros, a una persona, no a un hogar. Esa es un poco la diferencia entre un espíritu familiar y un duende doméstico. Lo obtiene en Roma porque se lo cede además un nigromante por un favor que le debía, y a partir de ese momento la vida del doctor Torralba cambia. Digo que es histórico porque lo mencionan, por ejemplo, ya no solo Marcelino Menéndez y Pelayo en su Historia de los españoles, sino que lo menciona ni más ni menos que Juan Antonio Llorente, el gran secretario de la Inquisición de la Suprema de Madrid. Y él, dentro de los muchos casos que recoge el caso del doctor Torralba, porque al final la Inquisición se mete de lleno en algo que, en fin, llamaba la atención, entre otras cosas porque el doctor Torralba era un bocazas. Es decir, iba contando todo lo que iba haciendo Ezequiel. Y una de las cosas que cuenta es que está in situ, ni más ni menos que en el saco de Roma de 1527. Y como lo cuenta antes de que fueran las noticias conocidas, pues dice, ya está, este tiene tratos con el diablo. Si tiene tratos con el diablo, entró a la Inquisición y le complicó la vida. Le tuvo 4 años amargado. No le quema ni nada, pero 4 años amargado. Momento en que Ezequiel desaparece porque dice, a mí este ya no me sirve. Porque una de las condiciones que le puso Ezequiel, es interesante, es que no revelara nunca este tipo de secretos y que no cobrara por las curaciones que le hacía, porque Ezequiel le decía, fulanito tiene tal enfermedad y le tienes que dar tal remedio terapéutico, normalmente basado en plantas, pero no tenía que cobrar, porque si el doctor Torralba había obtenido esa información gratis, él no podía lucrarse. Fijaros un poco, porque ya no estamos hablando del duende tonto, este era muy listo, pero estos son espíritus familiares que están casi siempre relacionados con mentes brillantes a lo largo de la historia. Incluso el padre de Jerónimo Cardán, que era Facius Cardán, también tenía un tipo de seres similares. Bueno, conclusión. Es curioso porque los testigos, incluso el cardenal Cisneros, quería tenerle en su posesión, porque este ser no era de cualquiera, sino del que se lo mereciera, según él, ¿no? El cardenal Cisneros, por mucho que lo intentó, nunca consiguió tener a este duende o a este familiar. Entonces, lo característico y lo que cuenta Juan Antonio Llorente en esta obra de la Inquisición es que la gente que le veía al doctor Torralba veía con una especie de luz o de ser un poco inmaterial, como una especie de holograma que pululaba alrededor suyo. No le veían físicamente, pero sabían que era Ezequiel. Entonces, ese tipo de manifestaciones esporádicas es lo que daba credibilidad a lo que decía realmente Ezequiel y lo que decía el doctor Torralba, que si estuviéramos dentro del mundo de la mística se podría asociar a un ángel, para que veáis un poco cómo cambia, porque en el fondo es un ángel de la guarda, un asesor, un daimón, que dirían los antiguos griegos, que te está asesorando para que sigas el buen camino. Y esto no es propio de un duende, pero sí es propio de un espíritu familiar que, ya digo, ha dejado constancia en las crónicas históricas. Duendes que, sin duda alguna,
Bueno, ellos han tardado 25 años en volver a sacar el libro. Yo creo que si nos introducen un poquito más en lo que es este campo, necesitamos otros 25 años oyéndoles. Vamos a pasar, bueno, les voy a dejar la palabra por última vez, que digan realmente lo que este libro ha significado para ellos, y luego, si queréis, abrimos un pequeño, pues bueno, paso a vosotros para las preguntas que queréis hacer. ¿De acuerdo? Ricardo. ¿Te ha tocado? Sí, me ha tocado. Bueno, este libro yo creo que significa un antes y un después. Y además literalmente. Hace 25 años y ahora. Y a uno le entra muchas ganas de decir ahora y siempre. ¿No? Parece algo sagrado el reeditar este libro, que es un libro que lo llevamos en el alma, que nos emocionamos cuando hablamos de él, que nos recuerda esa parte que está en penumbra de la sociedad en la que vivimos y que no somos capaces de ver y que llevamos todos pues un poco dentro, ¿no? Y que gracias a vosotros, los escritores y la editorial, pues he podido dibujar. Hombre, para nosotros, para todos en general, pero en concreto también para Carlos y para mí, recordar que este es nuestro primer libro. Con él empezamos nuestra carrera literaria. Con él nos metemos de lleno en el mundo del folclore, en el mundo de esta investigación antropológica, porque estamos hablando de un libro antropológico, no es un libro para niños. Y la variante, porque bueno, a lo mejor es una pregunta que vais a hacer y ya me adelanto a ello, pues decir, bueno, ¿qué diferencia hay de este libro al anterior? Evidentemente hay muchas más ilustraciones, hay más texto, hemos rescatado del olvido a más duendes y por poneros solo una pincelada, un aperitivo, antes os mencioné de pasada el duende de Zaragoza. El duende de Zaragoza, desde nuestro punto de vista, no es un duende propiamente dicho. Fue todo una broma bien orquestada. Bueno, pues dentro de nuestra investigación postrera para esta edición de lujo que ha hecho la editorial Edad, hemos descubierto, o creemos que hemos descubierto, quién estaba detrás del duende de Zaragoza. Lo digo porque es un caso clásico del año 1934, incluso la famosa calle Gastón y Gotor, que es donde se produce esto. Ahora hay un edificio de pisos que se llama Edificio Duende, y donde tuvo en jaque durante 2 meses pues, a todos los vecinos de Zaragoza sobre este duende de la hornilla, como así se llamaba. Hubo incluso atestados policiales, hubo muchísima hemeroteca, muchísimos periódicos que se hicieron eco, y nosotros pues indagando y buscando, yendo a las fuentes, al final hemos llegado a la conclusión de quién estaba detrás de este fenómeno llamado Duende de Zaragoza. Esto no lo vais a encontrar en otro libro, no os vamos a revelar quién Eso era. iba a decir, no lo digas porque se pierde la gracia. No, está ahí. Carlos. Efectivamente, bueno, ya lo han dicho ya los dos, es el primer libro y eso siempre es especial. Pero encima, ¿qué libro? O sea, es que no es cualquier cosa. Cuando haces un libro que es por una preciosidad y ya de principio sabes que ha tenido, porque eso se sabía, es decir, al cabo de unos meses ya sabíamos que el libro estaba teniendo un impacto enorme y que estaba cambiando la imagen que la gente tenía de los duendes en España. Eso ya en principio ya te da una enorme alegría, porque sabes que estás haciendo algo que es una chulada. Entonces, el poder sacarlo 25 años después y encima con esta edición, pues que me parece una oportunidad increíble. Así que para el próximo, dentro de otros 25, cuando lo hagamos, ya entonces tendrá Estaremos exactamente igual. 800 páginas. Igual. 800 páginas. El pacto con el diablillo que decíamos, estaremos Nuestro igual. Ezequiel Ezequiel, es que, Hombre, yo descapotable siempre. Después de dejar al doctor Torralba ya sabéis con quién se fue. Jesús se peinará, Jesús será sus ganas y Ricardo tendrá una larga melena entonces. Jesús Porque, tiene un claro, botecito. el poder así, es el poder. pequeño, donde... Y yo seguiré teniendo más cuento que Callejo. Bueno, si tenéis alguna pregunta, es el momento y si no, callad para siempre. Sí. Procurar hablar un poquito alto para que un micrófono. nos llegue... No, nos van a acercar. le están acercando un micrófono. Perfecto. Bueno, hola, soy José Paredes, del Expreso Medianoche, de Murcia. Y mira, tengo aquí un libro que a lo mejor te suena de algo, ¿sabes? Que dice, Está mostrando la primera edición del libro. hay aquí una tabla flamenca de principios del siglo XVII que se pone representando a un duende anónimo. Actualmente está en Suiza, colección privada. Es la foto que tenemos ahí. Sí. Ahora, la pregunta que digo yo, ¿es de verdad eso? Bueno, esto lo tengo que contar. ¿O es una vacilada? Cuéntalo, Tengo que cuéntalo. contarlo, Ese es tengo un que toque contarlo. borgiano. A ver, Ya este está. toque borgiano, de Borges, no de... no de otras cosas. No de los frutos secos, Borges. que también están muy ricos. A ver, cuando acabamos el libro, este cuadro, que yo tengo en casa, por es una preciosidad, se nos ocurrió una idea genial. Entonces, hay que hacer una maldad. Los duendes son bromistas. Entonces hicimos una cosa muy curiosa, que es, por favor, es muy importante un detalle de este libro, aunque parezca una chorrada ahora. No había internet. Este es un libro pre-internet.
Nos pasamos 5 años en la Biblioteca Nacional y en hemerotecas buscando en periódicos, revistas, libros, porque no existía. Tampoco había un acceso tan fácil como ahora a la localización de fuentes. Aunque ahora no lo saques de internet, es muy fácil localizar bibliografía, porque es relativamente sencillo. En el año 90, 91, 92, 93 no lo era. Entonces decidimos hacer una historia. El cuadro es real. Es un cuadro real, como podéis imaginar, porque el cuadro existe. Pero la historia también. El único problema que tiene la historia es que no es cierta. Pero si alguien se pone a investigarlo, todas las personas que aparecen ahí, todos los hechos que se citan y toda la trama de la historia es real. Con lo cual, lo que buscamos era a ver hasta dónde era capaz de llegar la gente en la exploración de las pistas que les habíamos dejado. Bueno, tenemos una colección asombrosa de preguntas, de investigaciones y datos. Porque si lees, por ejemplo, y buscas quién era el maestre de campo Gonzalo Chacón y Orellana, lo encuentras. Existió de verdad. Si ves las cuestiones que citamos, son reales, todas. Solo hay que explorar y buscar. Y no decimos hasta dónde puedes llegar, porque todo tiene un truco. Así que os animamos a que sigáis explorando. Hay quien lo ha encontrado, ¿eh? El truco del cuadro. Hombre, al decir que es un toque de eso tipo Jorge Luis Borges, que ya sabéis que le gustaba mezclar la realidad con la ficción, nos parecía muy gracioso y... Por cierto, en un libro que no tiene nada que ver con este, Jesús y mío, tenía 2 trucos en una imagen. Y nos hizo polvo una niña de 10 años en la Feria del Libro. Dice, este libro mola mucho porque en este dibujo... y lo que no me encontró nadie lo había encontrado la niña. O sea, es decir, nunca se sabe. Sí, metemos siempre truquitos y juegos en nuestros libros. Sí quiero añadir solo una cosa más. Esta, que hubiera sido la primera portada del libro de los duendes, curiosamente al final no fue. Y ahora es la segunda. Quiere decir, hemos vuelto con la que hubiera sido la primera, con este aspecto yocondino. Hemos cerrado el círculo. Hemos cerrado el Es círculo. verdad, bueno, supongo que veis que es la Gioconda, efectivamente. Bueno, No sé sí, en dónde. ha salido más guapa que la Gioconda. Lo que pasa Bueno, es que por lo tiene menos que cuernos, la que tenemos aviso. aquí en Madrid sí, porque últimamente nos la han limpiado y tiene unos colorines que parece un tebeo. Pero bueno, perdón por la expresión. Lorena, Vamos, dije. ¿alguna preguntilla más? Coge el micrófono, que es que si no, no te... Sí, estáis 2 dibujantes y evidentemente creo que se potencia un libro como este con ilustraciones. Evidentemente hay que sacarlas de la cabeza, siempre son subjetivas. Y bueno, más que una pregunta es qué opináis. El padre de la antropología y del folclore, digamos, navarro-vasco, como fue Barán de Arán, siempre se negó en sus libros a hacer ilustraciones porque decía que tenían que quedar un poco así como más abstracto, ¿no? Toda esta idea de mitología y demás. Y bueno, pues eso un poquito. Yo estoy de acuerdo en que se haga estas ilustraciones porque acercan a la gente, ¿no? Acercan a la gente. Este es el caso perfecto. El que tienes ahora mismo, que es Sí, una sí, ilustración que- extrañísima. Si queréis lo digo con un poco de humor, pero también con una comparativa graciosa, ¿no? Sí. Las primeras pinturas que conocemos, o que todos tenemos en nuestra iconografía mental como primeras pinturas, son bisontes. Era algo que querían cazar. Nosotros en este caso hemos querido cazar duendes. Sí. Y por eso los hemos dibujado. Porque si no hay un correlato real, no lo podemos poner en la mente del que va a leer el libro. Y por eso decidimos dibujarlo. Está genial, porque yo creo que acerca más a la gente. Perfecto. Mira, es importante la imagen. Nosotros somos las personas, nosotros aprendemos sobre todo por imágenes, no por palabras. Eso es un concepto que tenemos equivocado. Y el hecho de que a ti te digan algo, si no te den la imagen, sin duda alguna se queda en el aire. Las leyendas tienen un valor muy importante y es que casi nunca te describen al personaje. ¿Por qué? Para que tú te puedas directamente proyectar mejor en esa leyenda y te sientas identificado mejor. Pero claro, este mundo no te puedes identificar, lo tienes que ver. Y si no lo ves, no lo entiendes. Con lo cual creo que, de alguna manera, la labor de Ricardo es absolutamente increíble por eso, porque ha dado lo que se ha estado diciendo hasta este momento. Se ha creado lo que es un mundo de duendes mágico de este país, no dependiendo de las culturas externas que en un momento determinado nos han influido en muchos aspectos. Y eso creo que es muy importante. Nosotros tenemos nuestros duendes. Está claro que es uno de los valores más grandes del libro. Solo quería decir una cosa más. ¿Y si existieran los duendes? ¿Quién dice que no? Exacto. Fíjate, sí, no, hombre. En este libro, si leéis este libro, veréis que incluso muchas veces se habla en presente, ¿eh? O sea, que te quiero decir que aquí se da por hecho de la realidad
cada uno entiende la realidad a su modo, pero la realidad de estas criaturas. Podemos cambiarlas el nombre, la forma, podemos modificar sus leyendas, pero el sustrato está no solo en España, sino en todo el mundo. Este tipo de tradiciones las hemos encontrado en todas las partes. De hecho, hay un capítulo final que es mitología comparada, para darnos cuenta que cuando se habla de goblins, de lutins, de leprechauns, de brownies, son exactamente lo mismo de lo que estamos hablando, pero cada uno con sus características escocesas, irlandesas o germanas. Un poco al hilo de lo que tú decías, ¿no? Hay un principio básico en la magia, y también Varian Darán lo dice en su libro en su diccionario de mitología vasca, que solo existe aquello que tiene nombre. Es decir, primero hay que ponerle un nombre. Nosotros hemos ido más allá. Nosotros conocíamos los nombres, pero le hemos puesto forma. Y entonces, a partir de ahí, eso, dentro de esos principios mágicos, empieza a adquirir vida. Porque si tiene nombre y tiene forma, adquieren vida. Por eso estos duendes son tan traviesos. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguien que quiera contar un caso de duende que se atreva ahora? ¿Cuál ven ustedes el futuro de los duendes ahora, como la tecnología tan avanzada que está, los bosques que se están desapareciendo, las casas estas encantadas que se están destruyendo? ¿Cómo ven ustedes el futuro de los duendes de aquí a 10 o 20 años? A ver, si es que hay más bosques que nunca. Curiosamente, los bosques siguen aumentando en España, a lo bestia además. Hay cada vez más árboles y más bosques. Eso es justo al revés. Y es verdad que hay menos casas enduendadas, pero porque no las vemos. Ahora las llamamos de otra manera. De hecho, uno de los esfuerzos nuestros en el libro era intentar demostrar o intentar separar dentro de las leyendas y tradiciones qué diferencia hay entre un poltergeist y una casa enduendada. Aparentemente es lo mismo, pero no lo es. Hay ligeros matices de la tradición y de la forma que intentan demostrar que una cosa es una cosa y otra es otra. Los duendes no solamente no han muerto, sino que lo que están teniendo es una forma de revitalización diferente. Es verdad que en parte lo que hemos contado al principio es cierto, es decir, parte de las tradiciones de duendes se han enfocado por parte de la gente hacia otro tipo de fenómenos sobrenaturales. Es decir, vamos a poner una tontería. Hay gente que le da vergüenza decir he visto nada, pero no le da vergüenza decir he tenido un contacto extraterrestre. Ese es el asunto. Es un problema de denominación o enfoque. Pero lo que es la mitología como tal, lo que da origen a las leyendas, sigue más vivo que nunca, exactamente igual. Y además, curiosamente, la tecnología no le está afectando en absoluto. Todo lo contrario, lo que está es amplificando su posición. Es muy curioso eso. Quiero añadir como anécdota, a los que caminamos a menudo por las montañas y los bosques, nos gusta salir al campo, lo puede contar gente aquí, gente que va a menudo a los pueblos en invierno a celebrar sus navidades, etcétera. Nos daremos cuenta que los bosques han progresado y que animales que antes no existían en el entorno ahora existen. Eso lo saben también los cazadores, ¿no? Y ahora existen, pero también seres que antes no existían en el entorno abundan mucho más. Claro, vuelven las leyendas porque vuelve lo nuevo, el silencio, el rumor de la naturaleza. Hoy en día la naturaleza está mucho más vacía que nunca. Exacto. Por lo tanto, es lógico que existan más elementales. Sí, pero recordar que nunca se han ido. Siempre han estado ahí, ¿eh? Cambian, ya digo, los nombres, cambian las formas, cambia la forma de verlos y de entenderlos, porque ellos también juegan un poco con nuestra percepción de la realidad, que eso nos llevaría a otro tipo de discusión muy apasionante. Por eso, Carlos y yo nos gusta muchas veces llamar a este tipo de criaturas en general entidades daimónicas, ¿no? Porque se pueden muchas veces transformar en duendes, y son duendes, pero esa misma criatura puede ser otra cosa en función de las circunstancias. Y uno de los elementos comunes que nosotros destacamos en este libro es que los espíritus de la naturaleza, precisamente por eso, porque se llaman espíritus elementales de naturaleza, están tan relacionados, tan imbricados, tan vinculados con la naturaleza, que a medida que nosotros, sobre todo con esa progresiva industrialización, hemos empezado a contaminar sus ámbitos naturales, ellos no es que hayan desaparecido, han ido relegándose a zonas que para ellos consideraban más propicias. Entonces, claro, una explicación que se da, es decir, antes había más duendes que ahora. No, es que antes, al creerse más en ellos, es decir, este tipo de testimonios eran más abundantes. Ahora la gente se calla por el miedo al ridículo y cantidad de veces que se nos acercan a nosotros para contarnos alguna historia muy similar que les ha pasado en las casas. Hay cuando yo escribí uno de mis libros, otro libro que no tiene nada que ver con esto, yo recorrí el Maestrazgo entero, una zona del oriente de Castellón, Valencia. Es curioso porque al recorrer los pueblos, la gente insistía mucho, bueno, los que entendían del tema, ingenieros agrónomos, gente que trabajaba en la región, insistían en dos detalles que para mí eran incomprensibles cuando yo examinaba textos del siglo XIX. Y es que la región tiene
aproximadamente entre 80 y 100.000 habitantes menos que hace 150 años y un 40% más de árboles y bosques. O sea, es totalmente diferente a lo que había hace 150 años. Con lo cual, aunque las leyendas son iguales, las tradiciones y los seres mágicos que se vinculan a los elementos de la naturaleza, da igual, no solo necesariamente duendes, gnomos, hadas, ondinas, todos los seres que están vinculados a las leyendas de la naturaleza se tienen necesariamente que adaptar al entorno de la naturaleza que tú tienes. No es lo mismo una zona donde antes había conejos y perdices que una zona donde ahora hay jabalíes y ciervos. Y no es lo mismo una zona de monte bajo donde había cultivos que una zona donde los cultivos se han abandonado y está llena de árboles. En otra parte por repoblación de los años 50-60 y luego por crecimiento natural al quedar abandonados los pueblos. Entonces es sorprendente porque el entorno natural que da el origen a las leyendas no solamente no ha bajado, se ha multiplicado. Es decir, ha aumentado, es curiosísimo, es el mundo al revés. O sea, lo que pasa es que las ciudades son más grandes, pero el campo está más vacío y con mucha más naturaleza y vida de la que había hace 100 y pico años. Eso es muy curioso porque es justo lo contrario, en Europa al menos, de lo que la gente cree. Bueno, solo un detallito para que veáis que la creencia en los seres mágicos siempre ha estado ahí. Es verdad que en algunos países como en España, pues bueno, se ha relegado un poco hasta el mundo del folclore y de las leyendas, pero os voy a poner dos ejemplos de dos países donde la creencia en este tipo de seres es actual y sigue habiendo de vez en cuando algún reportaje en periódicos. En un caso sería México, la creencia en los aluses. Yo cuando he estado en México, y si habéis estado alguno de vosotros, veréis que hay altares a los aluses, tanto en hoteles como en aeropuertos, porque se consideran que son zonas suyas sagradas y la forma de mantenerlos tranquilos, tanto en excavaciones arqueológicas como en zonas pobladas, era dedicarles ese altar. Lo mismo que hacían los romanos con los dioses lares, se sigue haciendo con los aluses, incluso con los chaneques, dentro de la mitología mexicana. Pero estoy hablando de la actualidad. Y por otra parte estoy hablando de Islandia. En Islandia habéis visto que de vez en cuando aparece alguna noticia de elfos que destruyen lo que se está construyendo sencillamente porque se está entrando en su territorio sagrado. Entonces, para evitar que ese tipo de obras tengan esas consecuencias tan negativas, pues se les construye también un pequeño altar, una pequeña casa, se les da ofrendas de todo tipo, porque, y fijaros, estoy hablando de Islandia, se piensa tasativamente que estos seres están ahí y que si tú entras en su territorio, como decíamos antes, son éticamente neutros, ellos no te van a hacer mal o bien, pero si les estás tocando los cataplines, duendiles, pues ellos van a hacer lo posible también para que te des cuenta que ellos están allí. Entonces me refiero que son dos datos muy concretos de que esta creencia a día de hoy, tanto en México como en Islandia, hay más casos, sigue siendo real. La existencia de los seres mágicos está ahí y para mucha gente es algo incuestionable. Si alguien quiere ver un libro moderno, además una pasada de libro, donde se ve muy bien, es una novela, pero una novela, es una historia novelada que le ocurrió a un conocido escritor, a Will Strieber, os recomiendo el libro Communion. Communion es muy interesante porque es un libro sobre el fenómeno ovni-moderno de abducción que empieza en un entorno de creencia de gnomos y duendes, en un bosque de Carolina del Norte en Estados Unidos. En una zona de West Virginia, en una zona de bosques profundos donde hay leyendas de duendes y hadas y gnomos. Y se va transformando la historia en una historia de folclore moderno a la perfección, con toda la transición ideológica que para el protagonista, que era un notable y es un notable guionista de Hollywood, que es una historia vivida por él personalmente, fue sucediendo a lo largo de unos meses. Es un caso curiosísimo de cómo las leyendas no solamente no han muerto, sino que simplemente se transforman y adaptan a nuestra forma de pensar actual. Bueno, ya sabéis, los duendes están ahí. Creo que nos vamos quedando sin tiempo. La última pregunta que he visto por allí, la última. Sí, yo es que no iba a hacer ninguna pregunta, pero es que pues te has animado, yo soy abogado y al mismo tiempo un bruto del campo. Entonces recuerdo cuando mi madre me hablaba de los rampallos. Yo soy de Zamora. Y recuerdo la sensación de no estar solo, pero no ver a nadie a tu alrededor, ¿no? Y entonces yo entendía que eran los duendes los que estaban, lo que pasa que no los veías. La pregunta que os quería hacer es si ahora con tanta información, con tanto torrente de datos y de imágenes que metemos en el cerebro, lo que está ocurriendo es que estamos un poco ignorando a los duendes. Y sí os voy a decir una cosa, yo he venido nunca ya he tenido contacto con literatura de duendes y creo que necesito meterme en el mundo de los duendes por salud.
Es un buen planteamiento, recordar. Esto merece un Tú eres aplauso, médico. chicos, por favor, un Sí, sí, aplauso. merece la Muy pena. bien, muy bien. Hay que saber acercarse. Hay que saber acercarse a ellos, hay que saber acercarse a la naturaleza. Eso sí, recordar que se decía que llamar a los duendes era muy sencillo, pero siempre recordar 2 puntos. Primero, les encanta la leche, un poquito agria. Y lo segundo, directamente nunca les regaléis ropa, no sé por qué, porque parece ser que siempre se cabreaban. Por si acaso, mejor mantengamos las normas como en su momento con los Gremlin. No vaya a ser que la liemos. Muchas gracias por haber venido.